Hola chicos, ¿qué tal? Acá nuevamente en su canal, Un Mundo de Médicos. Esta vez te traemos el segundo video de histología humana, en el cual llevamos una secuencia. En el primero hablamos conceptos y también las partes del microscopio, que es lo que vamos a utilizar para este segundo video, en la cual estaremos hablando sobre los tejidos básicos de la histología. En este caso, primero vamos a dar una introducción de dónde provienen lo que son los tejidos y tenemos que los tejidos generalmente se dan desde la apertura del desarrollo embrionario, ¿no? En la tercera semana, donde se va a formar el embrión trilaminar, que también es llamado disco germinativo trilaminar. Acá es donde se forman las tres capas. Estaríamos hablando del ectodermo, el mesodermo y también del endodermo. Estos son los que dan origen a todos los tejidos y también los diferentes órganos que conforman el cuerpo humano. Ahora bien, vamos a delimitar o a darle un concepto general de qué es un tejido. Entonces, podemos decir que un tejido es así de manera básica un conjunto de células el cual van a estar determinadas y también van a estar bien diferenciadas. Estas se van a encontrar de manera estrecha, tanto sus partes externas como internas, y esto van a dar funciones eh, a todo el organismo, ¿no? Esto es lo más primordial, así que también vamos a tener en cuenta que hay cuatro tipos de tejidos. Estos son los que estaremos viendo de manera general, que tenemos tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. En estos nos vamos a enfocar en un video para cada uno de ellos, para así tener una mejor comprensión de cada contenido que se vaya abordando. Entonces, en lo que es el tejido epitelial, podemos decir que es el que se caracteriza por estar sus células en una estrecha posición y también por tener una superficie libre. Esta es una de las principales características, y es que las células epiteliales, estas se van a organizar en capas, bien sean simples o en múltiples, y esto son contiguas entre sí. Además, suelen estar adheridas unas con otras a medio de uniones intercelulares, y estas son especializadas que van a crear barreras entre lo que son las superficies libres y el tejido conjuntivo adyacente. Ahora bien, entre esto hay algo que se le conoce como espacio intercelular. Este espacio intercelular entre las células epiteliales eh, tiene un mínimo, y esto va a carecer de estructura, excepto lo que son las alturas que van a tener las uniones intercelulares. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las superficies libres de cada célula son características del exterior del cuerpo. Ahora bien, es muy importante mencionar que en este tejido epitelial, con respecto, hay algo que se le conoce estratos. Esto es para histología. Estos estratos también se le conoce como capas. Estas son capas celulares, que bien pueden ser una sola capa, o lo que se conoce como estratificados, que son capas múltiples. Y también, eh, por ejemplo, la principal diferencia entre estos dos epitelios, por ejemplo, el que le mencionaba, el que está compuesto por una sola capa, que es simple, esto se delimita en una superficie libre y está expuesto a la luz de lo que sería la estructura. Ahora bien, hay que tener en cuenta que ambos epitelios, o entre estos dos epitelios, va a radicar la forma de las células. Es decir, cada epitelio se va a clasificar también de acuerdo a la forma de las células o a su morfología, para hablar más específicamente. Es decir, si la célula es plana, puede ser cúbica, o también esto puede ser, por ejemplo, si
tenemos un epitelio plano, estratificado. Esto quiere decir que contiene múltiples capas de célula. En cambio, si solo tiene una capa de célula, estaríamos hablando de un epitelio plano simple, en caso de que las células sean planas, ¿no? Esto es muy obvio. Ahora bien, cuando la capa celular o la parte superior de la célula está en que las que están en contacto con la luz, estas pueden tener sus modificaciones. Estas se le llama modificaciones superficiales, de acuerdo a la estructura especial que estas van a realizar, de acuerdo a su función. A estas se le pueden clasificar o se les conoce como epitelios simples, que pueden tener microvellosidades, pueden ser estereocilios o también cilios. Esto va de acuerdo al epitelio en cual se esté hablando, en cuál órgano estamos ubicados, ¿no? Entonces, los epitelios clasificados también tienen su clasificación. Y es que estos pueden ser tanto queratinizados en el exterior del cuerpo o no queratinizados dentro de la luz de los órganos. Esto es algo muy característico. Y también es muy importante mencionar que todos los epitelios se van a apoyar sobre una lámina basal. Y también lo que tiene que ver con el sitio de unión a la estructura para las células epiteliales, esto eh, estarían en relación con el tejido conjuntivo adyacente. Ahora bien, ¿qué es un tejido conjuntivo adyacente? Acá vemos el tejido conjuntivo. Se le vamos a dar unas características para que ustedes estén relacionando, ¿no? Cuando estemos viendo tejido conjuntivo ya más específico en el otro video, y es que estos se van a caracterizar por su matriz extracelular. Esta matriz extracelular es es un material que está dentro de las células y esto lo vamos a encontrar en lo que son los espacios intercelulares que están ocupados por este material, ¿no? Que es producido por las mismas células. También la naturaleza de estas células y de la matriz va a variar de acuerdo a la función del tejido que nosotros estemos estudiando. Por tanto, para la clasificación del tejido conjuntivo, no solo hay que tener en cuenta los tipos celulares, sino también la composición de las células y cómo están organizadas su matriz extracelular. También tenemos un tejido conjuntivo embrionario, ¿no? Este va a derivar de la tercera semana de desarrollo embrionario, que se le conoce como mesodermo, que proviene de la gastrulación, es uno de los principales derivados de la gástrula. Ahora bien, esta capa germinal embrionaria está presente, como les menciono, en el embrión, dentro específicamente del cordón umbilical, ¿no? Para ser más exacto. Y esto va a dar origen a varios tejidos conjuntivos del cuerpo. Uno de estos se va a encontrar estrechamente relacionado con la mayoría de los epitelios conjuntivos, en este caso laxo, porque hay que también tener en cuenta el tipo de tejido conjuntivo, como se les he mencionado anteriormente. Pero en este caso, por ejemplo, en cambio, donde solo se requiere resistencia, por ejemplo, donde hay fibras de colágeno, dependiendo, ¿no? La célula, como le menciono, estas pueden tener mayor abundancia o pueden ser menos abundantes. En este caso, estaríamos hablando que estarían más dispuestas de formas más densas, ¿no? Además, estas células están relativamente escasas y estos se van a limitar a las células generadoras de fibras, es decir, a lo que serían los fibroblastos. Ahora bien, veamos qué es el tejido muscular como tal. El tejido muscular, de manera general, va a tener ciertas características desde el punto de vista histológico, dado que en las células tienen la capacidad de la contractilidad. Y es que estas células musculares se van a caracterizar por tener grandes cantidades de proteínas que se encargan de la contracción. En este caso, la actina y la miosina, ¿no? En lo que sería el citoplasma. Y también por particularmente por su organización dentro de lo que es el tejido. Vamos a tener diferentes tipos de tejido muscular. Está el tejido muscular eh, esquelético, el músculo estriado cardíaco
y el músculo liso. Estas son las principales. Y es que, por ejemplo, en el músculo esquelético vamos a tener mayor presencia de contracción, por ejemplo, en este caso las proteínas, la actina y la miosina, y también en el músculo cardíaco. Solo que en el músculo cardíaco y el músculo esquelético vamos a encontrar ciertas diferencias en ya estudiándolo más a fondo. Por ejemplo, sus mitocondrias, la disposición de las mitocondrias, las funciones de cada una de ellas, y también lo que sería el músculo liso. Es decir, no todos van a mostrar, al verla a través del microscopio, las mismas características, pero sí tienen la particularidad de la presencia de actina y miosina. Estas tienen, mm, por ejemplo, características de que son ubicuas en todo lo que son las células, pero en este caso, solo en las células musculares es que van a estar en grandes cantidades y también están de acuerdo a su contractilidad, pueden ser eh, su ordenamiento, ¿no? Es algo muy característico de ellos y es que esta tienen una actividad, como les he mencionado, de contracción para así producir el movimiento tanto de un órgano o de todo un organismo como tal. Acá podemos ver en el lado derecho cómo se diferencia un corte histológico con tinción hematoxilina y eosina de un músculo esteatoesquelético y un músculo eh, cardíaco. Entonces, podemos ver cómo se diferencia, ¿no? Y es que, como les mencionaba, las células son alargadas y están orientadas en sus mismas direcciones. También la distribución, ¿no? Que es algo muy importante. Por ejemplo, la masa citoplásmica, los filamentos que estas tienen, que son muy diminutos, y también de acuerdo a las proteínas, como mencionaba, también pueden ser gruesos o delgados, ¿no? Ahora bien, otro de los principales tejidos que nosotros tenemos que conocer es el tejido nervioso. En el tejido nervioso, ya las células no son los miocitos. En este caso, las células especializadas eh, van a recibir su nombre de acuerdo a la función que estas tengan. Pero la célula principal es la neurona. También hay otros tipos celulares, en este caso, las neuroglías. Estas, por ejemplo, hablando de las neuronas, son las que se encargan o tienen la función de la transmisión de los impulsos, que estos son eléctricos. Estas células, como tal, tienen funciones especializadas para integrar, ¿no? Todos los impulsos que vengan, que se pueda percibir. Y es que estas células como tal, estas células nerviosas, reciben tanto de la parte externa como la parte interna. Y uno de ellos es, por ejemplo, que lo vamos a ver en fisiología, lo de la lucha y oída, ¿no? Que esto es muy importante también recibirlo. También hay que tener en cuenta que las, los axones de una neurona puede llegar a medir hasta 1 metro de longitud y también, por ejemplo, este axón va a terminar en unión neuronal llamada sinapsis, que también hay otro video para esto, para este contenido. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso periférico, en este va a incluir eh, los nervios que van a dar recorrido a todo el cuerpo y también están las células de sostén que en este caso se van a llamar células de Schwann y también vamos a encontrar células satélites y una serie de células que las vamos a ir estudiando con el paso de que vayamos adquiriendo más conocimientos y que vayamos delimitando cada uno de los tejidos. Y por ejemplo, las neuronas y las células de sostén, estas, como les he mencionado, su origen, estas vienen del neuroectodermo, que esto va a venir o que va a formar como tal el tubo neural del embrión.
Por ejemplo, el neuroectodermo se forma por una imagen de una capa epitelial. En este caso, el ectodermo dorsal del embrión, ¿no? Y esto ha sido una de las principales características de lo que son algunos de los principales tejidos, ¿no? Que vamos a ir viendo en cada uno de los videos. Por ejemplo, en las láminas que tenemos ahí histológicas podemos ver neuronas, su núcleo, sus dendritas, ¿no? Las Nils, y eso es muy bonito. Como podemos ver en estas dos láminas histológicas, podemos ver neuronas, sus dendritas y su cuerpo, ¿no? Es lo más importante, el axón. También está su núcleo y también vemos ahí la sustancia de Nils, su citoplasma, y entre otras partes, ¿no? Que la vamos a ver más a detalle en otro video. Bueno, muchachos, si les ha gustado el video, compartan, denle like, suscríbanse. Tenemos nuevos videos para ustedes y lo que consigue es tejido epitelial. Próximo video.